Hola, este es un audiolibro del libro Ascendentes en Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna, escrito por Eugenio Caruti y publicado por la editorial Quiero, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Estamos en el capítulo introductorio de la segunda parte del libro, es decir, el zodiaco después de Virgo. Y esta sería la tercera parte de esa introducción. Si no has escuchado la primera y la segunda, puedes encontrar los enlaces en la esquina superior derecha de tu pantalla o en la caja de descripción de este video. Empezamos. Parte tercera. El zodiaco, un arquetipo de tercer orden. El zodiaco forma parte de una clase de estructuras en las cuales las características de sus diferencias internas responden a la posición que ocupan dentro de la totalidad. En los planos vibratorios o musicales, las cualidades surgen de la proporción en la que sus componentes se distribuyen. Así como una cuerda emite un sonido diferente de acuerdo a la relación entre su longitud total y el punto sobre el cual se ejerce la presión, la cualidad de cada signo zodiacal surge de la división del círculo en 12 espacios iguales. Una vez definido el punto de tensión inicial, cada uno de los espacios expresa una cualidad o vibración que es inherente a la posición que ocupa en el sistema. El orden de los signos con sus significados particulares es así intrínseco al zodiaco, del mismo modo en que las notas musicales se suceden unas a las otras en una relación que no puede ser modificada. El si es la vibración que se produce entre el si bemol y el do, y no puede ocupar otro lugar en la escala, así como la cualidad de Virgo se corresponde con la posición entre Leo y Libra, y el ángulo de 150 grados respecto de Aries. Esa cualidad es esa posición en el espacio. Está determinada por la totalidad a la cual pertenece. En otras palabras, el significado de cada signo está definido por la estructura global del zodiaco. En el primer volumen de este libro, en la parte dedicada a la matriz zodiacal, distinguíamos por lo menos 3 visiones diferentes de la misma, de acuerdo al tipo de pensamiento con que se le aborda. En su nivel más ingenuo, donde predomina el pensamiento lineal, la astrología aún no alcanza a descubrir las relaciones profundas entre los elementos que están a su disposición. Se limita, en lo que al zodiaco se refiere, a distinguir 2 espacios a los que atribuye características intrínsecas e independientes entre sí. Bajo esta mirada, el círculo zodiacal no posee un significado en sí mismo en cuanto a totalidad. Se lo concibe simplemente como el resultado de la yuxtaposición o sumatoria de los signos. Las complejas relaciones entre el espacio, la posición que cada elemento ocupa en él y la conciencia determinada por ese ángulo particular de la estructura permanecen completamente inadvertidas para este tipo de pensamiento. Sin embargo, aún en este nivel, sabemos que en la medida que la vibración se manifiesta en planos más concretos de la realidad, va adquiriendo diferentes significados o formas de acuerdo a la particular densidad de ese plano. Cada uno de los signos, aún vistos aisladamente, es una fuente sintética de significados que remiten a entidades diferentes e incluso contradictorias en el mismo nivel. En el plano psíquico, específicamente, la respuesta a la cualidad de cada signo se expresa en la proyección de diferentes imágenes colectivas sobre el mismo espacio. Así, el escorpión, la serpiente o el águila son evocados cada vez que la psiquis está en relación con el octavo signo.
el cual contiene a su vez imágenes arquetípicas tan disímiles entre sí como las del vampiro, el alquimista o el curador. En la medida que la investigación fue creciendo en profundidad psicológica, ha sido posible percibir la lógica inherente a estos íconos y apreciar así una dinámica que describe distintas etapas en la evolución de la conciencia respecto de cada signo. Cada espacio zodiacal constela distintas imágenes arquetípicas y devela una coherencia entre las mismas que suele permanecer oculta a los investigadores que ignoran la astrología. Esto se debe a que, en realidad, cada signo es un arquetipo de segundo orden, en el sentido de que opera como una matriz generadora de múltiples imágenes colectivas. El símbolo de Capricornio, por ejemplo, pertenece a un nivel en que están encapsulados tanto el arquetipo del padre como el del diablo, el del monje o los significados arquetípicos de la piedra, del mismo modo en que Leo sintetiza los diferentes significados del rey, el oro o el león. Aprender astrología es precisamente desarrollar las cualidades que nos permiten descubrir la coherencia estructural que subyace a la multiplicidad, tanto en el plano de los hechos como en el de las imágenes psíquicas. Desde el momento en que la astrología occidental, fundamentalmente a partir de Dan Rudiger, comenzó a comprender el zodiaco no solo como una colección de símbolos, sino como una estructura cíclica, se hicieron evidentes una serie de relaciones que antes pasaban inadvertidas. Se hizo imposible seguir pensando en los signos como espacios independientes, y eso permitió que la secuencia zodiacal empezara a tomar un significado en sí misma. Esto posibilitó también que se profundizara en la lógica de los arquetipos asociados a cada espacio. A partir de ese momento, la secuencia de las imágenes colectivas dejó de ser aleatoria y el zodiaco comenzó a ser percibido como un patrón ordenador de la dinámica psíquica. Pero al dar un paso más y comprender que la matriz zodiacal no solo simboliza un ciclo, sino que también es un mandala, se hacen visibles nuevas correlaciones. El zodiaco se revela al mismo tiempo como una matriz temporal que encierra las claves de cualquier dinámica secuencial y como un holograma que se manifiesta sincronísticamente una estructura multidimensional que opera en el espacio-tiempo, superando la aparente contradicción entre secuencia y simultaneidad. Desde este punto de vista, el zodiaco es un arquetipo de tercer orden, la fuente de 12 arquetipos, los signos, que a su vez contienen una multitud de arquetipos diferentes. Esto nos indica que existe una diferencia de orden lógico entre los llamados arquetipos en tanto imágenes colectivas y la matriz zodiacal. Ambas clases de estructuras están ubicadas en planos distintos, y esta distinción es fundamental para no confundir sus significados o tratarlos como equivalentes, tal como generalmente sucede. Ningún arquetipo conocido, en tanto imagen colectiva, agota los significados de un signo, y menos aún del zodiaco. Imágenes arquetípicas y matrices vibratorias. Cada vez que la conciencia capta una cualidad a través de una imagen, nos encontramos en un nivel mucho más concreto que en el de las estructuras simbólicas. La imagen, en sentido antropomórfico o naturalista, pertenece al dominio de lo imaginable por el ser humano, es decir, de aquello que se encuentra dentro de los límites de nuestra experiencia. Forma parte del bagaje acumulado por la psiquis en tanto interioridad separada
y está fuertemente condicionada por la memoria. Toda imagen concreta es un recuerdo o es una construcción a base de fragmentos del pasado. El nivel imaginario de los arquetipos del inconsciente colectivo es una colección de estructuras basadas en la acumulación y repetición de las experiencias humanas. Un campo de formas conocidas que adquiere vitalidad en la medida que las experiencias se repiten y confirman el patrón prefigurado en la imagen. Esta última es siempre un fragmento de lo real. La experiencia que contiene no puede ser sino limitada. Por esto es necesario que aparezcan nuevas imágenes que complementen a las primeras, para que sea posible tener una representación de la totalidad. Una matriz simbólica compleja, como el entero mandala zodiacal, está más allá de lo experimentado colectivamente. Todo símbolo pertenece a una totalidad estructural, sea esta el zodiaco, el sistema solar, el árbol de la vida o el I Ching, mientras que las imágenes son el resultado de una captación parcial de las mismas. No existe ninguna imagen extraída de la experiencia concreta que pueda contener todos los significados de una totalidad estructural. Por eso son necesarias muchas imágenes, contradictorias entre sí, para dar cuenta de un arquetipo de segundo o de tercer orden. Lo que aquí denominamos estructura simbólica es la primera denominación es la primera condensación de un patrón matemático, geométrico, que posee múltiples posibilidades de corporización. Matriz vibratoria, flecha, patrón geométrico, flecha, estructura simbólica, flecha, imágenes arquetípicas. A su vez, este nivel geométrico es el primer diseño perceptible de un patrón puramente proporcional, vibratorio o musical, capaz de operar en diferentes niveles de sustancia y provocar así la aparición de formas de distinto grado de sutilidad o concreción. El zodiaco, como arquetipo de tercer orden, se hace visible en todos estos niveles al mismo tiempo, pero en cada uno de ellos posee una capacidad descriptiva diferente. En tanto matriz vibratoria, patrón geométrico o estructura simbólica, encierra un potencial de significados y experiencias que aún no han sido recorridos por la humanidad. Cuando lo comprendemos a través de las imágenes colectivas, en cambio, lo reducimos al plano de los íconos que espontáneamente emergen en nuestra psiquis y que responden al nivel fragmentario de la conciencia. En este plano, la conciencia depende de su identificación con alguna forma o imagen y va de una a otra en busca de la experiencia que pueda colmar su anhelo de totalidad. Aún no tiene la madurez suficiente como para responder a aquello que circula entre las formas. Esto es aún amorfo para ella y por esa razón no puede distinguir estructuras completas en las que adquieran plena visibilidad las relaciones entre cada causa y sus consecuencias, en las que se pueda captar el final desde el principio. Es claro entonces por qué ninguna imagen puede reflejar cabalmente estas estructuras, por cuanto ellas no constituyen una forma, sino una circulación. Por fascinante que sea toda imagen arquetípica, esta no es más que una gigantesca simplificación colectiva que inevitablemente empobrece el significado de los grandes arquetipos de lo real, como el zodiaco o el sistema solar. Se convierte en un patrón de interpretación inconsciente que se proyecta sobre los acontecimientos, limitando para todos los seres humanos las alternativas de conducta posibles dentro de los marcos de aquello que la memoria colectiva atesora. Así como en el interior de una carta natal individual, se configura un patrón de identificación, el yo, que más tarde impedirá que esa persona
comprenda todo el potencial que circula a través de su destino, la trama de imágenes arquetípicas condensa los supuestos inconscientes que nos definen en tanto humanidad, restringiendo nuestras posibilidades de responder a la vibración zodiacal. El contenido de nuestra psiquis colectiva nace de la experiencia de la fragmentación y por esta razón no puede encontrar un orden. Es un laberinto donde ninguna puerta puede indicarnos la salida, por cuanto es una imagen, o sea, un fragmento más. Solo un salto de plano puede revelar la lógica profunda en la que la experiencia determinada por la separación encuentra el lugar que le corresponde y los patrones ligados al conflicto pierden su poder condicionante. Todo esto, las peripecias de la identidad separada, se encuentra en relación directa con el modo como definamos los signos de la segunda mitad del zodiaco y será analizado en los capítulos correspondientes. Por ahora digamos que la característica esencial de los niveles simbólicos, geométricos y vibratorios es que en ellos se hacen instantáneamente presentes las estructuras globales que la conciencia identificada con la parte no alcanza a captar. En estas se desnuda el hecho de que no puede existir un lado de la experiencia sin que se manifiesten al mismo tiempo los opuestos que la complementan. Es obvio en estos planos, por ejemplo, que la interioridad y el límite se generan uno al otro, así como que el apego está indisolublemente ligado al sufrimiento. Dicho zodiacalmente, en tanto opuestos, Capricornio y Cáncer forman una estructura, del mismo modo como lo hacen Tauro y Escorpio. Pie de página número 5. No analizaremos en este texto todas las relaciones posibles, que incluyen, además de las polaridades, los triángulos, las cruces y las reversiones de la rueda.